Buenas noches, bienvenidos al canal Un Relato a Media Luz. Esta noche el relato se intitula La Casa de Paricutín 33 y fue enviada al canal por Ariadna Casas Vega. La Casa de Paricutín 33. La historia inicia una mañana del mes de octubre, cuando a mis padres la inmobiliaria les entregaba la casa que habían comprado. Era una casa nueva que se encontraba ubicada en la calle de Paricutín número 33. El número les llamó la atención, pues podía representar desde un punto de vista paleográfico el número de Dios o el número del diablo. Palabras exclamadas por mi padre. Mi madre, al escucharlo, solo lo miró. En ese momento, el representante de la inmobiliaria abrió la puerta de la casa, entregó las llaves y se retiró. Entonces mis padres entraron alegres, corrieron por aquella casa vacía, visitando cada uno de sus espacios, sin imaginar lo que vivirían en la casa de Paricutín número 33. Ahora bien, con ese antecedente inicio mi relato. Cuando yo nací, ya existía la casa de Paricutín número 33. Y desde que la recuerdo, la casa nunca fue un hogar tranquilo. Y aunque nadie había vivido en ella, yo recuerdo que siempre sentía que alguien nos estaba esperando. El portón de la entrada, de hierro forjado, era grande, muy elegante. Su diseño lo había obtenido mi mamá del portón del edificio de correos de la Ciudad de México. Pero en cuanto lo abríamos, siempre chirriaba. Y ese sonido que no puedo olvidar nos decía: no entren, los quiero proteger. Pero era nuestra casa y entrábamos todos los días. Nos esperaba el patio, que para mí era inmenso. Aunque solo podían estacionarse 2 autos, de ambos lados del patio habían jardineras, y en una de ellas un hermoso árbol de durazno que plantó mi papá, y después del patio el cancel de madera que integraba un enorme ventanal de piso a techo, exquisitamente dividido en cuadros, y a un lado la puerta de acceso a la casa, también de madera, y en medio de la puerta un ojo de buey que hacía lucir hermosamente la entrada. Una vez dentro, se contemplaba la sala, el comedor y detrás de este la cocina, en la que había una ventana a través de la cual se observaba el patio trasero, y justo a la mitad de la casa el cubo de las escaleras. Esas escaleras que me retaban a subir al segundo piso en una oscuridad absoluta. Y una vez que terminaban, entrabas de frente y veías el baño, la habitación de mis papás del lado derecho y la de mis hermanos del lado izquierdo. Todo era tan normal, tan simple, pero la casa nunca se sintió vacía. Desde niña, recuerdo que muchas veces al entrar a la casa se encendían las luces solas. Otras veces se prendía el estéreo con un sonido ensordecedor. Y todo el tiempo sentía que alguien me miraba, y que ese alguien subía y bajaba las escaleras.
pues se escuchaban sus pasos. Llegué a pensar que todo ello era normal. Incluso consideré que todas las casas tenían sus propios sonidos o sus propios fantasmas. Pero ahora sé que eso no era normal. Cuando alguien de fuera de la familia se quedaba por alguna razón solo en la casa, nos decían que espantaban. Recuerdo una noche que mis padrinos se quedaron a dormir en la casa. Mis padres les cedieron su habitación. Y entre las 3 o 4 de la mañana salieron despavoridos de la habitación. Nos dijeron que les habían jalado las cobijas. Y en ese momento se retiraron. Las señoras que nos ayudaban a hacer la limpieza dejaban de venir de un día para otro. Y cuando venían a cobrarle a mi mamá, le decían que la casa estaba embrujada. Pues les encendían la luz, el estéreo, el televisor, la licuadora. Incluso hablaban que escuchaban susurros y otras que hasta las habían tocado. Y les creímos, porque recuerdo una vez que mi papá estuvo a punto de caer de las escaleras. Se encontraba frente al baño y de la nada, como si un viento lo hubiera aventado, se fue hacia atrás. Pero logró sujetarse del barandal. Corrimos a auxiliarlo y ya una vez que estábamos todos tranquilos, nos dijo que juraba que lo habían aventado. A partir de ese momento, no había nada peor que subir las escaleras de noche. Era como entrar en un abismo y sentir mi corazón martillando tan fuerte que apenas podía respirar. Debo admitir que las escaleras me atemorizaron a tal grado que algunas noches preferí orinarme en la cama antes de enfrentarme a las escaleras y tenerlas de frente. Preferí desafiar a mi mamá y créanme, no era nada fácil. Otro espacio que siempre me llenó de miedo fue el patio trasero, que se observaba a través de la ventana de la cocina, pues siempre me sentía observada. Alguien parecía vivir ahí y estar acechando a cada momento. Ello me angustiaba, me llenaba de miedo. Parecía que cada espacio de la casa tenía su propio fantasma, pues las sensaciones en cada lugar eran diferentes. Recuerdo una vez que nos fuimos de vacaciones. Nos fuimos a la playa. Días antes, mi papá nos dijo que no comentáramos con nadie que saldríamos de vacaciones. Así lo hacía siempre, pues su idea era que de esa manera nadie sabría si estábamos en casa o no. Regresamos una semana después. El portón estaba abierto. Mi mamá dijo, ya nos robaron. Acomodamos el carro y mi papá bajó y caminó a la puerta de la entrada de la casa, que también estaba abierta. Nos pidió que nos esperáramos afuera. Él entró y pronto salió. Nos dijo que todo estaba bien y entramos. Y justo en ese momento se encendió el estéreo. Las luces también comenzaron a encenderse poco a poco y después a parpadear. Se abrió la ventana de la cocina. Se escuchó cómo se abrieron y cómo se cerraron las puertas de las habitaciones de arriba. Todos nos miramos, gritamos, lloramos. De pronto se apagó el estéreo. Se apagaron las luces. Y en automático, como si alguien nos hubiera ordenado, volteamos a la ventana de la cocina y vimos cómo se cerraba lentamente.
Aunque estábamos acostumbrados a escuchar ruidos, a contemplar que las luces se encendían, que el estéreo se oía, este día fue tenebroso. Mi papá, una vez que se calmó, gritó en voz alta: «Gracias por cuidar la casa». Entonces se encendió el estéreo y se escuchó una música tranquila, bonita. En ese momento, no sé por qué motivo, todos sabíamos que ahora todo estaba bien. Continuamos con un día lo más normal que pudimos. Cuando cumplí 11 años, mis papás compraron otra casa, que era más grande, y nos mudamos a la casa nueva. En ella nunca pasó nada. Fue entonces cuando comprendí que la casa de Paricutín número 33 no era normal. Sin embargo, habría que visitarla cada sábado para hacer limpieza. Un sábado fuimos por la tarde-noche, mi papá, mi hermana y yo. Entramos a la casa y esta estaba súper limpia. Decidimos salir a comprar algo para cenar, pero antes de irnos, pasaron dos amiguitos con sus papás. Les pidieron permiso para jugar con nosotras. Sus papás los dejaron y le dijimos a mi papá que él fuera a comprar la comida. Mi papá sintió, se subió al carro y se fue. Nosotros jugábamos a ser artistas en el patio delantero. Yo fingía ser cantante y utilizaba el cancel de madera como escenario. En medio de mi presentación, giré la cabeza hacia la puerta de la entrada que habíamos dejado semiabierta. Fue entonces cuando vi una sombra alargada que salía lentamente. Nos observaba. No tenía rostro, solo oscuridad. Nos contempló por unos segundos y luego se retiró con la misma calma. Mis amigos, mi hermana y yo gritamos y salimos despavoridos a la casa de los vecinos. Dejamos la nuestra completamente abierta. Cuando regresó mi papá nos gritó. Salimos de la casa de los vecinos y le contamos lo ocurrido. Nos escuchó, pero creo que no nos creyó. Pues entramos a la casa y cenamos. Mi hermana y yo volteábamos para todos lados. Buscando algo, teníamos miedo. En cuando terminamos de cenar, hicimos un recorrido por toda la casa. Todo estaba en orden. Y nos regresamos a la otra casa. En cuanto llegamos, le contamos a mi mamá lo que había pasado. Ella nos confesó que cuando se desvelaba haciendo trabajos de su maestría, en algunas ocasiones veía una sombra que la llenaba de miedo, que muchas veces lloró de miedo y de desesperación, pues no podía concentrarse hasta que rendida le suplicaba a la nada, al aire, a la casa, a la sombra, que la dejaran trabajar. Y dice que la pesadez, la incertidumbre y el miedo desaparecían. Entonces ella podía trabajar. Tiempo después decidimos poner a la venta. Para ello debíamos limpiarla y fuimos a hacer el aseo. Pero apenas abrimos el portón, sentí una enorme presión en el pecho. Esa presencia densa, sofocante, creo que también la sentía mi mamá, pues empezó a hablar en voz alta diciendo: «Perdónanos por habernos ido. Venimos a ponerte bonita». Y algo pasó. Fue como magia. La opresión desapareció. La casa estaba tranquila. Inclusive puedo asegurar que estaba agradecida. Se vendió poco después y un día fuimos a visitar a nuestros vecinos y nos contaron
que quienes nos compraron la casa solo vivieron en ella una semana y se marcharon. Yo no sé qué habrá pasado en ese terreno antes de que mis papás compraran esa casa. Ellos fueron los primeros habitantes, pero la casa ya nos esperaba. Y hasta hoy, cada vez que pienso en la casa de Paricutín 33, me pregunto si aquella sombra sigue subiendo y bajando las escaleras, si las luces se siguen encendiendo y parpadeando, si el estéreo, la licuadora, siguen haciendo el ruido. Y mirando desde la ventana del patio trasero, se encuentra aquella sombra, esperando a que llegue una nueva familia. Gracias. Si te gustó, regálanos un like, comenta en el canal y suscríbete. Hasta la próxima.